Lunes de la 10ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles y les dijo: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos, puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Palabra de Dios. Muy buenos días. Siempre es un gusto el poder meditar la palabra de Dios, el poder escuchar la palabra de Dios, el poder sentir su espíritu. Con mucha razón el rey David, después de que cometió aquel pecado, le decía a Dios: aparta de mí todo menos tu espíritu. No apartes de mí tu espíritu. Y es que es cierto, hermanos, tener y sentir la presencia de Dios en nuestra vida es lo mejor que nos puede pasar aquí, porque no solamente nos ayuda a despertar, sino que además nos ayuda a saborear la vida. No cabe duda que sabiduría es precisamente eso, la capacidad de saborear la vida, y la sabiduría solamente proviene de Dios. El ser inteligente o astuto, bueno, a lo mejor si estudias alguna ciencia vas a ser muy inteligente en alguna área, pero ser sabio, la capacidad de saborear la vida, eso solamente viene de Dios. Y una de las mejores formas que nosotros tenemos es meditando su palabra, recibiendo su palabra. Y el día de hoy en el Evangelio, créeme, es una de las partes del Evangelio que más me gusta, porque con mucha razón algunos lo han mencionado, que es el resumen de la predicación de Jesús, que pareciese que a partir de ese momento, cuando Jesús inaugura su ministerio con esta predicación, en el Evangelio de San Mateo, a partir de ahí solamente va a tratar de explicar lo que dice en un principio en esas pocas líneas. Así que presta mucha atención, porque créeme, en estas líneas que vas a escuchar, Jesús nos está hablando de la clave para ser felices, para disfrutar la vida. Es más, así es como inicia su sermón: felices, dichosos, bienaventurados. Escucha con atención el Evangelio. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles y les dijo: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio
será grande en los cielos, puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. ¿No es increíble? Si tú te preguntabas que el evangelio eran solamente prohibiciones y eran solamente advertencias de no hagas esto y no hagas aquello, en esta ocasión el evangelio solamente se resume diciendo dichosos, felices, plenos, alegres. En una traducción un poco más exacta, utiliza la palabra bienaventurados. Y incluso este texto en la mayoría de las Biblias se titula como las bienaventuranzas. Bienaventurados. Y es que precisamente la palabra bienaventuranza abarca muchas ideas juntas. Dichosos, plenos, felices, una vida llena de aventuras, bienaventurados. Y es esa la vida del cristiano, una vida llena de aventuras. Ahora, el texto dice dichosos, felices. Y luego vienen algunas características que pareciese que no están muy en sintonía con lo que nosotros pensáramos de la felicidad. Felices los pobres, felices los que sufren, felices los que lloran, dichosos los perseguidos, alegres aquellos que son calumniados. Como que no entendemos cuál es ese lenguaje. ¿Qué le pasa al evangelio para decirnos eso? No, sería leerlo de una manera muy superficial. En realidad Jesús aquí está poniendo como un despertar. Es mucho más profundo que esto, pero es como un felices, dichosos, aquellos que logran descubrir cuál es la verdadera felicidad. Y la contraparte que nos está poniendo parece como si fueran solamente aspectos del placer. No me malinterpretes y vayamos despacio. Claro que no todo placer es malo, pero el placer no es felicidad. El placer es algo tan momentáneo, tan superficial, a flor de piel. ¿Qué es el placer? ¿Qué es el placer? El placer es algo que puedes adquirir de una manera rápida, pero al mismo tiempo se esfuma de una manera rápida. El placer no exige ningún esfuerzo, si no, no sería placer. El placer no requiere ningún compromiso. El placer es algo que está simplemente a flor de piel en los sentidos. En cambio, la felicidad es algo que está muy profundo en tu corazón. Yo te pudiera preguntar, cuando estás saboreando una comida, cuando estás disfrutando una comida, eso es placer. Yo te pudiera preguntar, ¿a qué sabe ese plato, ese pastel? Y tú vas a poder describirlo por el placer que te provoca. Pero si yo te pregunto, ¿a qué sabe la felicidad? No, la felicidad no se siente a flor de piel. La felicidad se siente muy profundo en el corazón. Y estas bienaventuranzas nos ayudan a precisamente voltear a mirar nuestro corazón. No todo placer es malo, por supuesto que no. Los placeres tienen una razón, en un sentido muy elemental de supervivencia. Por ejemplo, el placer de poder disfrutar la comida te ayuda a la hora de comer el poder distinguir el buen sabor de una comida y de algo que ya está echado a perder. Ese placer o disgusto te ayuda a saber si es bueno seguir comiendo o no. Pero es completamente erróneo que por estar buscando el placer de comer bien, no seas capaz de agradecer la comida que tienes enfrente. La capacidad de agradecimiento está más en la línea y en la sintonía de ser feliz. Que eres capaz de agradecer y de ser feliz y de ser libre, porque tienes un plato de comida frente a ti. En cambio, aquel que desmedidamente está buscando el placer, nunca va a disfrutar lo que tiene enfrente, porque siempre va a querer más y querer más. Y ese es el problema. Cuando nosotros no somos capaces de distinguir la felicidad, la bienaventuranza, la alegría, la dicha perfecta, de lo que es el placer,
estaremos siempre encadenados y estaremos siempre envueltos en vicios. Lo he dicho en otras ocasiones, que el alcohólico y el drogadicto no son personas malas. En realidad son personas que no logran distinguir la felicidad del placer. Y pensando que son felices en el placer, son capaces de ahogarse en el alcohol o ser consumidos por la droga. Y otros muchos placeres que si no los pones en el lugar correcto, terminarán destruyéndote. Por eso estas bienaventuranzas están en la línea de bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos heredarán el reino de Dios. Es decir, tener la actitud y las bienaventuranzas nos están moviendo en una realidad presente, que es algo temporal, con la actitud que nosotros debemos de tener, y la actitud es el movimiento, la actitud es la disposición interior que nos lleva a la posesión de la vida, de la felicidad. Entonces cada bienaventuranza tiene estos 3 movimientos. En un video tan corto como este no puedo extenderme, pero te invito a que por ejemplo, hay mucho material, yo te ofrezco este. Si vas a mi canal de YouTube, en una de las listas de reproducción que se titula Carta de Amor, ahí hablo en 11 capítulos y casi cada capítulo sobre cada bienaventuranza está en 40 minutos. Una profundización muy densa, muy hermosa sobre cada bienaventuranza y cómo vivirla en nuestra vida. Para el Evangelio de San Mateo, es el primer sermón que Jesús pronuncia. Él habla de la felicidad y el Evangelio es precisamente una buena noticia, una vida de felicidad plena. El Evangelio nos debe de ayudar a despertarnos y darnos cuenta que la vida es una vida llena de aventura, es una vida llena de bienes, de aventuras en Dios. Pero para eso hay que soltar todas las ataduras. Pues fíjate bien, aunque el ave, una paloma, aunque la paloma estuviera atada con un solo hilo, ya sea de oro o de seda, no va a poder volar hasta que rompa ese hilo. A veces pensamos que para ser felices hay que quitarnos todas las cadenas. Claro, hay que quitarnos todas las cadenas, pero también hay que quitarnos todos los hilos que nos puedan impedir lanzar el vuelo a la vida plena que Dios quiere para ti. Dios quiere que tú seas feliz. Lee, profundiza en estas bienaventuranzas, que son la clave, son como llaves que podemos usar para abrir las puertas del dolor y poder escapar y ser libres en el corazón del amor que Dios nos tiene. Si las lees de manera superficial, no vas a entender nada, pero si las lees con un corazón abierto, entenderás el por qué Jesús llama felices a aquellos que aparentemente no tienen muchas cosas, cuando en realidad lo tienen todo. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la plenitud, el Dios de la gracia, del amor y de la felicidad, que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que había una muñeca de sal, y que cuando la muñeca caminaba, veía que los rayos del sol la iluminaban y brillaba, y todo el mundo la volteaba a ver, pero ella se sentía vacía, a pesar de que brillaba por el esplendor, lo radiante de la sal. Hasta que un día se sentó y empezó a reflexionar que ella no quería cosas externas, ella buscaba algo más en el interior, y escuchó que la llamaban desde el fondo del océano. Y ella, acercándose al inmenso mar, iba entrando y sentía un ligero dolor, pues sus pies al tocar el agua se iban desbaratando. Pero en su interior ella encontraba algo muy fuerte. Cuando entró al mar y se estaba disolviendo completamente, logró exclamar: ahora sé para qué nací. Cuando nosotros logremos entrar al inmenso mar del amor de Dios,
Cuando logremos disolvernos y quitarnos toda atadura, entonces podremos entender cuál es la verdadera felicidad. Que tengas un excelente día.